El informe psicológico es un instrumento que nos ayuda a comprender sobre las características y circunstancias del paciente. Este puede ser evaluado para personas que fueron diagnosticadas o para aquellas que desean saber la raíz de sus problemas. Hola, me llamo Brenda Yasmina Torres Luna y hoy les expondré el caso de mi paciente identificada con las siglas WSC. Pero primero me gustaría empezar mencionando acerca de la estructura de este informe psicológico. Primero les empezaré a hablar acerca de los datos de filiación o generales. Luego, el motivo de la consulta, los antecedentes, las técnicas o pruebas aplicadas, la observación de las conductas, los resultados de dichas pruebas aplicadas, las conclusiones, la presunción diagnóstica, recomendaciones y un plan de intervención diseñado para el caso. Bien, como primer paso me gustaría explicar acerca de los datos generales o de filiación, tomando en cuenta que hay muchos modelos por seguir. En mi caso, yo tomé el cual explica acerca de los nombres y apellidos. En mi caso, mi paciente se identifica con las siglas WSC, tiene 19 años, también coloqué su número de DNI, que es 7579-2921. Su estado civil es con pareja. La fecha de evaluación fueron 3. La primera evalué 2 pruebas, que es el Milon 4 y el inventario de Beck número 2. Este fue realizado el 12 de enero de 2024. Y el siguiente fue Creencias Irracionales de Ellis, que fue el 18 de enero de 2024. Y el 19 de enero de 2024 evalué lo que son 2 pruebas más, que es el inventario de ansiedad de Beck y el test proyectivo de la persona bajo la lluvia. Y en el motivo de consulta, la paciente refiere que desea recibir atención psicológica para afrontar su ansiedad en diferentes áreas de su vida, como familiar, social y profesional. Asimismo comenta que visitaba a un psicólogo que no le prestaba atención y un psiquiatra que le recetó medicamentos principalmente para conciliar el sueño. Mientras que en los acontecimientos la paciente comenta que a los 3 o 4 meses de nacimiento sus padres se separaron. Aunque ella resalta que vivía en un lugar tranquilo y pacífico, fue observada de anemia, que para ella fue un acontecimiento significativo, ya que ni su padre o su madre se preocuparon por ella, pero recuerda que su abuela siempre estuvo a su cuidado. Cuando ingresó a la escuela tenía un buen desenvolvimiento académico, pero sus compañeros la rechazaban por esas habilidades que desbordaba en clases. Por consecuencia, cerca de los 14 y 17 años, escuchó voces a tal punto de tener terrores nocturnos que no le ayudaban a conciliar el sueño, por lo que recibió tratamiento farmacológico. Por otro lado, comenta que su madre fue violentada por su abuelo, por lo que ella cree que transmite esas mismas conductas hacia la paciente. Por tanto, a los 15 años su estado mental decayó, llevándole a tener pensamientos suicidas y dejando de comer por una temporada, ya que creía que era una carga para su madre. Bien, por otro lado les voy a explicar acerca de las técnicas y pruebas psicológicas aplicadas en este caso. Primeramente me gustaría empezar con la observación y entrevista, que fueron herramientas básicas para poder indagar más de su información personal. Y entre esos periodos de consulta le brindé lo que son los registros de pensamientos disfuncionales, que como su nombre lo indica, la paciente tenía que registrar aquella situación significante en su vida en el que sus pensamientos catastróficamente le abundaban. Y tenía que clasificar entre esos pensamientos, emociones o sentimientos, qué es lo que sentía y cómo podría afectar a largo plazo en su vida. Asimismo, le brindé o recomendé que utilice un diario, un journaling,
lo cual ella no lo utilizaba constantemente, pero le recomendé que lo usara como mejor se le acomodaba. Es decir, si lo quisiera hacer virtual o escrito, entonces ella eligió virtual y de esa forma estuvimos revisando todo lo que ella escribía. Y, por otro lado, dentro de las pruebas psicológicas, lo que apliqué fue el Milon 4, también fue el inventario de depresión de Beck, número 2, y acerca del inventario de ansiedad de Beck, el test de creencias irracionales de Ellis, y por último el test proyectivo de la persona bajo la lluvia. Bien, ahora en la observación de conducta, primeramente se realizó de forma virtual durante todas las sesiones, eh, dentro del primer contacto como las aplicaciones de las pruebas. Asimismo, demostró fluidez tanto verbalmente como físicamente, lo cual hizo el trabajo más fácil porque se observó sus expresiones de sorpresa y enojo cada vez que hablaba de la relación con sus padres o las decisiones que había tomado durante el pasado. Además que cuando yo lo tomé cada una de las pruebas, eh, ella era muy receptiva y comprensiva con cada una de las indicaciones que yo le daba. Bien, ahora les explicaré acerca de los resultados de las pruebas psicológicas que yo le tomé a mi paciente, pero antes me gustaría indicar que yo dividí los resultados de acuerdo a las áreas que yo encontré, de acuerdo a la observación y a la entrevista y también de dichas pruebas. Primeramente, lo que van a observar son los resultados de el área de desarrollo personal, continuamente a lo que es el área emocional y al último cognitivo. Bueno, en la parte del área de desarrollo personal yo quise mostrar acerca del Milon 4 y también del test proyectivo de la persona bajo la lluvia, ya que consideré que sería un poco más de información tener una prueba proyectiva con una psicométrica. Entonces, como sabemos, en los resultados del Milon 4 nos van a mostrar los resultados de la siguiente forma. Por ejemplo, como ven, nosotros tenemos acerca de los patrones de personalidad, también patologías severas de la personalidad, acerca también de los síndromes clínicos, síntomas somáticos y también acerca de los síndromes clínicos graves. Bueno, en este caso sabemos que este test nos va a ayudar a indagar un poco más de su personalidad. Entonces, los resultados o los números que nos arrojan en este dicho test es mayor a 75, por lo que mi paciente eh, arrojó en las siguientes características dentro de esta personalidad, como es esquizoide, evitativo, melancólico, narcisista, sádico, negativista y masoquista. Pero aparte de los números, a mí me gustaría darle como una pequeña síntesis de todo lo que yo he encontrado. Primeramente, esto nos da a entender a grandes rasgos que ella es indiferente o no le interesa mucho estar en relaciones sociales o estar dentro de este entorno con muchas personas, ya que teme que la juzguen o también que en algún momento se distancien de su vida. Asimismo, esto nos puede ayudar a diferenciar cuando busca sus intereses para perseguir sus propios sueños. Es decir, que cuando encuentra estos, puede mezclarse con el miedo o el temor que ella tiene, por el simple hecho de que eh, sienta miedo de que en algún momento estos sueños no se van a volver a cumplir porque va a sentir que
ya no le interesa o que decaiga más emocionalmente. Y en parte de las patologías severas, pues encontramos el esquizotípico, el límite paranoide, que justamente se relaciona con parte de su entorno porque hay un estado de alerta constante y también desconfianza por seguir a estas personas, quien poco a poco se está acercando a ella. Mientras que en los síntomas clínicos encontramos ansiedad generalizada, que más adelante también eh, llegué a aplicar un test para poder saber acerca en qué nivel o en qué grado se encuentra su ansiedad. Y dentro de los síntomas somáticos también encontramos lo que es bipolar y lo que es depresión persistente. Y lo que sí me gustaría destacar es en el último, porque dentro de los síndromes clínicos graves hay varias categorías y una de esas es la depresión mayor. Ella se destacó mucho más en este porque obtuvo un número de 85, por lo que nos podría dar indicios acerca de dicho trastorno, que más adelante en la prevención diagnóstica ya lo voy a poder detallar mejor. Bien, y para dar finalizado, me gustaría dar los resultados acerca del test proyectivo de la persona bajo la lluvia, que es algo curioso porque también en esto vi reflejado la similitud entre el primer test, que es el Milo, y a diferencia del anterior, que no hay mucha variedad, es decir, también podemos ver esa necesidad de poder ser reconocida por sus propias acciones hacia las personas que están a su alrededor. Y de esa forma eh, llega a dificultar toda planificación que ella hace, sea su tarea o algún deber que tiene, ahora que está trabajando y también está estudiando, pues llega a afectarla también emocionalmente, porque en algún momento ella comenta que también empieza a sentir eh, este abandono o se siente estresada. Pues en dicho prueba proyectiva, como lo están viendo, también muestra acerca de ese estrés y de la presión que siente hacia ciertas situaciones. Bien, para continuar les voy a dar a observar lo que son los resultados del área emocional. En este caso, yo apliqué dos, como les mencioné, y decidí poder recapitular todos esos resultados en dicha área porque me vio más relacionado de acuerdo a ello. Entonces vamos a tener el inventario de depresión de Beck y también el inventario de ansiedad de Beck. En el primer caso, nosotros vamos a encontrar primero la ficha técnica, como ya van observando, y también los resultados que obtuvo la paciente. Y en este primer test arrojaron los resultados hacia una depresión moderada cerca a los 26 puntos, lo cual nos puede indicar este estado de irritabilidad y también sentimiento de culpabilidad. Pero como vamos fijándonos en los anteriores test, va mucho relacionado a lo que es el entorno que ella se encuentra. Y también dentro de la ansiedad de Beck va complementando ese rasgo de los anteriores test, porque nos da también nos clasifica, mejor dicho, de una forma grave, lo cual afecta emocionalmente en distintas áreas de su vida. Y de esta forma la paciente no puede controlar o no tiene alguna manera de poder adaptarse hacia dicha situación que le causa estrés o si no se siente muy presionada hacia obtener resultados positivos. Bien, como última área para mostrar es acerca de la parte cognitiva.
En este caso les voy a enseñar los resultados de test de creencias racionales de Ellis, que de igual manera van a ver lo que es la ficha técnica y también los resultados que arrojaron cuando yo le apliqué dicho test. Y primeramente me gustaría destacar algunos de ellos, como es acerca de las expectativas que tiene su familia o amigos de ella misma, que esto se relaciona mucho también cómo realiza sus propias actividades, cuánta labor debe de realizar o hasta qué momento piensa que ella debe parar para que le resulte bien. Y de alguna manera esto también llega a acercarse mucho al miedo o temor que ella puede tener al recibir algún tipo de retroalimentación negativa hacia ella misma o hacia su trabajo. Y en algunas situaciones pues puede resultarle como peligrosas cerca a sus mismas acciones y también a las opiniones que negativamente pueden afectarle. Bien, y como conclusión hemos encontrado que la paciente predomina más la preocupación por las críticas, sentimientos de culpabilidad, la necesidad de aprobación y la inestabilidad emocional por las consecuencias de cada uno de ellos. Por ello, más adelante les explicaré acerca del diseño del plan de intervención para resolver el caso de esta paciente, que está enfocada en la terapia cognitivo-conductual de acuerdo a los resultados que hemos encontrado de las técnicas y pruebas psicológicas. Bien, antes de pasar a las recomendaciones y al plan de intervención que se tiene diseñado, me gustaría resolver la pregunta acerca de la presunción diagnóstica. Como hemos observado a lo largo de la presentación, hemos detectado o inferido acerca de los pensamientos que tiene nuestra paciente y cómo estos logran afectar negativamente en las acciones de su vida diaria. Entonces, nos vamos a ayudar con estas dos guías, que es parte del CIE-10 y el DSM-5. De acuerdo al CIE-10, nos indica que la paciente podría presentar el trastorno depresivo persistente o más conocido como distimia, que se identifica con el 34.1, ya que dichos episodios pueden ocurrir en días y también en semanas, pero la mayor parte del tiempo esto puede afectar en su estado anímico, por ejemplo en el que ella se siente más cansada o deprimida, tal como nos muestra alguno de los test como yo lo relacioné inicialmente. Y como segundo lugar me gustaría especificar acerca de lo que nos indica el DSM-5. De acuerdo al DSM-5, esto para que sea confiable y el resultado se relaciona a lo que nosotros hemos observado durante toda la presentación, debe indicar, al menos en este caso, que los 2 últimos años evidencia la paciente el poco apetito o la sobrealimentación. También puede ser la poca energía o la baja autoestima acerca de esa dificultad que tienen para tomar decisiones y también los sentimientos de desesperanza, es decir, que eh, ya no tiene ánimos para seguir con su propia vida o para seguir de actividades relacionadas a ella. Sin embargo, debemos recordar que hay efectos fisiológicos, por ejemplo, hay sustancias que no debe atribuirse a dicho trastorno o otra afección médica, también como alteraciones de esquizofrenia o episodios maníacos que no lo hemos visto durante la historia clínica que nos ha arrojado todos los resultados. Y aparte que debe haber un periodo entre las 8 semanas, al menos por los 2 años que ya se indicó. Bien, ahora pasamos a la parte de recomendaciones, que como mencioné anteriormente, es diseñado a un plan de intervención
desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Y en este se va a dar sugerencias, algunas técnicas o herramientas que también fueron intervenidas dentro de dicho plan. Enseñar técnicas de relajación para que sea capaz de controlarse a sí misma. Retomar hábitos saludables como el ejercicio físico y fortalecer sus relaciones sociales para aumentar su estado anímico. Que sea capaz de identificar esos pensamientos irracionales frente a esas situaciones que le preocupan. Establecer una red de apoyo dentro de su familia o amigos en común. Establecer un seguimiento psicológico para conseguir resultados más eficientes en su proceso. Bien, me gustaría terminar explicando acerca de mi plan de intervención enfocado en la terapia cognitivo-conductual. Yo diseñé 2 temas. El primero fue acerca de la respiración, titulado Priorizo mi paz mental. En la primera sesión le expliqué acerca de los ejercicios para saber identificar cuándo es crisis de ansiedad y ataque de pánico. Como objetivo se tiene en cuenta reconocer estas diferencias entre cada uno de ellos y también disminuir esa crisis de ansiedad. Como sabemos, nuestra forma de conversar fue virtual, entonces se utilizó diapositivas, imágenes, pero más que todo la práctica en donde ella pudo ejemplificar cómo yo le estaba enseñando estas técnicas. También hubo preguntas para poder cuestionarse y como sabemos la técnica fue de respiración diafragmática, que existen muchas maneras de utilizarlas, pero la enseñé respectivamente dentro de esas situaciones. Y para evaluar, pues fueron cuestionamientos como qué resaltas de estas técnicas o si te sientes seguro de utilizarlas, de qué otra forma lo utilizarías. Y dentro de las tareas, pues le intenté explicar que utilice dicha técnica en momentos parecidos, como que ya los tuve en las sesiones pasadas, y también practicar en lugares en donde se sienta más cómoda y anotar sobre todo en un cuaderno que al inicio yo le expliqué que encontrara lo que le fuera más cómodo. Y dentro de las observaciones yo quiero eh, dar significado en esto porque eh, resalté mucho la práctica que ella me contó que hizo durante esas situaciones en las que no sabía cómo reaccionar y sí sintió ese alivio, al menos por los pocos minutos que lo utilizó. Y además, pues resalta que también significó un cierto porcentaje del apoyo que sintió utilizando estas técnicas. Y bueno, en la segunda sesión no se pudo explicar y tampoco se tiene observaciones, pero lo que se trató de dar a entender es acerca de cómo utilizar la meditación informal y formal. Es decir, que la meditación informal más que todo son sitios o lugares en donde la paciente podría ir y sentirse mucho más cómoda y sobre todo concientizar lo que tiene alrededor de ella y utilizar pues la técnica de la respiración diafragmática después de haber observado y también identificado cada una de las cosas que ella había visto durante esos días. Mientras que la formal pues era una estructura en donde yo le daba pasos para que ella siga y en esa medida se sienta mucho más relajada y también se encuentra en paz y tranquila. Fueron dichos objetivos que yo traté de alcanzar dentro de este plan de intervención. Y también pues utilizó diapositivas, al igual que las tareas que se intentó implementar dichas técnicas en diferentes situaciones que ella se sintiera más cómoda. Y el siguiente tema, que es acerca sobre mis pensamientos toman acción, este sí le llegué a realizar
y anoté también las observaciones, cómo fue avanzando la paciente y más que todo yo resalté en esto el diálogo que puede enfrentarse cuando tiene este tipo de pensamientos. Aquí trabajamos sobre todo en qué situaciones aparecen esos pensamientos y reconocer cuáles serían esos ejemplos que ella pondría en su vida diaria. No necesariamente debe ser en una situación específica, porque sabemos que los pensamientos son algo espontáneos, no es algo que podemos prever antes de tiempo. Entonces, ella ejemplificó con sus propias palabras acerca de lo que ella había pasado y al final, como yo resalté acerca de algunas técnicas, aparte de identificar, que más que todo es argumentarse a sí misma si estos pensamientos pueden afectar durante toda mi vida, eran preguntas mucho más enfocadas en su vida o algo mucho peor que podría suceder en su vida. Entonces, antes de ello, pues yo le indiqué que hagamos un juego de roles y también una inversión de roles, que básicamente ella tenía que elegir a un miembro familiar o amigo o quizás a su pareja. Entonces, yo le enseñé primero acerca de cómo podría utilizar dicha dinámica o técnica. Y los resultados fueron eficientes porque sí entendió la dinámica, le expliqué que podría utilizar con sus amigos también. Y la inversión de roles, más que todo, era entre nosotras, que yo actuaba como paciente y ella actuaba en mi lugar. Y también pudo identificar esas herramientas que yo inicialmente le recomendé que hiciese durante esos tiempos. Y eso fueron algunas de las observaciones que yo también noté en ella, que fue comprensivo y receptivo en cada una de las explicaciones. Y las tareas, como ya saben, al inicio yo le mostré el registro de pensamientos disfuncionales. Entonces yo le indiqué que utilice ese si fuera algo virtual o quizás escrito, pero que tenga siempre en cuenta cuando se enfrenta a esas situaciones dadas y que lo utilice lo más que pueda. Entonces, eso fueron una de las tareas. También que anote dentro de un diario porque ella me indicó que lo estaba escribiendo de forma virtual, claro, pero que a veces olvida. Entonces, en cada sesión le sugiero que siempre escriba o al menos que grabe un audio, que es lo que ella también sugirió dentro de la sesión. Entonces, esos fueron los temas y sesiones que yo dispuse dentro del plan de intervención. Y eso sería todo. Gracias.